placer saludaros de nuevo, porque, bueno, Pati y Fer estuvieron en la primera edición de Mañana, el año pasado, un taller que organizamos precisamente sobre plástico, o intentar vivir sin plástico, y así que es un placer de nuevo. Bueno, pues si queréis comenzamos un poco contándonos, que nos contéis vuestra historia, ¿no? ¿Qué fue lo que...? Bueno, es que ahora mismo es evidente, pero vosotros empezasteis hace mucho tiempo y nos gustaría saber por qué decidisteis eliminar el plástico de vuestras vidas entonces y qué os llevó a esta decisión en concreto. Si hubo algún detonante. Bueno, en mi caso no hubo mucho detonante, fue la acumulación de cosas, ¿no? Que veía que cada vez se llenaba más rápido la bolsa de basura, vamos, la de envase, y era llegar al supermercado, empezar a quitar envase y al final pues que casi tenía que ir directamente al contenedor, ¿no? Y no me parecía lógico. Además sabía que no se reciclaba bien la basura ni nada. Entonces los plásticos. Entonces vi en internet que había gente que vivía sin nada de basura y me encantaron, me pareció súper guay la idea y se lo propuse a Fer, que al principio me dijo que no le hacía mucha gracia, pero luego ya tú sí tuviste un detonante. Sí, bueno, cuando me lo propuso en un primer momento, a mí me parecía muy complicado, claro, ¿cómo vamos a vivir sin ningún tipo de basura? Me dijo, bueno, pues por lo menos vamos a evitar el plástico desechable. Y también me parecía muy complicado, claro, pues yo no sabía dónde podíamos comprar todo, tampoco teníamos, teníamos un apartamento pequeño, no podíamos hacer compost, había muchas cosas que yo no veía muchas contras. Pero bueno, cuando ya me lo dijo, ya se me quedó en la cabeza el rollo de vivir sin plástico y luego ya empecé a ser mucho más consciente de todo el plástico que usaba en mi día a día, que no me daba cuenta, era una palabra, que lo daba como por hecho, como algo que está ahí y que pasa desapercibido. Y entonces ya pues un día me acuerdo en el trabajo que estaba comiendo una ensalada, la típica ensalada que te venden en muchos sitios, que es un bol grande de plástico, que luego te vienen los ingredientes también en plástico, te viene el aliño en plástico y te viene un tenedor con plástico. Y el caso, acabé de comerme la ensalada, miré encima de la mesa y pensé, madre mía, para 4 hojas de lechuga que me he comido, fíjate todo el plástico que he desechado. Había casi más plástico que comida. Y ese día ya para mí fue el detonante. Llegué a casa y le dije, venga, vamos a empezar nuestra vida sin plástico. Muy bien, porque de todas maneras, por aclarar, cuando habláis de plástico, ¿hablamos de todo tipo de plásticos o hay plásticos buenos? A ver, hay plásticos que tienen buen uso, o sea, el problema no es el material en sí, sino el uso que le damos. Entonces, lo que no tiene sentido es utilizar un material que no es biodegradable, que es muy duradero, que eso se rompe en partículas pequeñas, para utilizarlo, 2 minutos, ¿no? Que, por ejemplo, la media, tú una cucharilla con la que remueves un café que la usas, 10 segundos, ¿no? Y la tiras, entonces eso no tiene ningún sentido. Luego hay plásticos de larga duración que sí que tienen sentido, precisamente por sus características de durabilidad y ligereza. Pues yo qué sé, en transporte, pues el plástico está súper bien utilizado porque aligera el peso de los vehículos y eso hace pues que haya aviones en el cielo. O son aislantes de la electricidad, son, no sé, en electrodomésticos no se podrían tener sin plástico. Luego en medicina, ¿no? También hay un montón de desechables porque están salvando las vidas, que permiten hacer transfusiones de sangre, o sea, 1000 cosas. Lo que no nos parece a nosotros bien son los que usamos una sola vez y los tiramos para, pues yo qué sé, pues eso, envolver 6 manzanas, envolver comida en general que se podría comprar toda a granel, ¿no? En España hay mucha tradición de venta a granel. Y el mal uso, ¿no? O sea, nosotros estamos en contra del mal uso del plástico, pero no del material en sí, que tampoco... Y luego incluso hasta tiene un problema el plástico, que es muy barato. Y eso está muy bien porque es un material que es súper democrático. Hace muchos años, antes de su aparición, había cosas que nada más que a lo mejor estaban hechas con marfil o con otros tipos de productos, incluso un peine a principios del siglo pasado, pues era bastante, muchísimo más caro que ahora y mucha gente no tenía acceso a él. O sea, gracias al plástico, pues muchos tenemos acceso a cosas que no teníamos antes. Lo que ocurre es que es tan barato que le hemos dejado de dar importancia, o sea, lo utilizamos hasta las cosas que son de larga duración, muchas veces las usamos como de usar y tirar, que esa es la pena. Y entonces, este plástico que nos gusta, que lo hemos entendido perfectamente, el de un solo uso, el de tirar, el de corta duración,
entiendo que es perfectamente posible vivir sin ese plástico, pero ¿qué hábitos, aparte del que habéis comentado de la cucharilla, ¿no? Pero habrá hábitos, o lo de la compra a granel, por ejemplo, ¿qué hábitos se pueden instaurar para ir eliminando ese plástico de un solo uso o de corta duración? Bueno, a ver, los hábitos dependen un poco de cada uno, porque no todos tenemos el mismo estilo de vida, ni vivimos en el mismo sitio, ni nada de eso. Pero nosotros, por ejemplo, lo que fuimos haciendo fue, antes de tirar la basura, por ejemplo, fijarnos muy bien de qué es lo que había en la bolsa, ¿no? Porque muchas veces no te das cuenta si a lo mejor en la calle tiras una botella, en el trabajo tiras pues los residuos de una ensalada y en casa pues tal, no eres consciente realmente de qué cantidad estás acumulando. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue fijarnos bien de lo que había y después empezar por lo más sencillo y lo que más se repetía. Y así poco a poco fuimos eliminando pues muchos, ¿no? Uno de los primeros pasos a lo mejor fue salir del supermercado y no a los mercados, tiendas de barrio, a tiendas a granel, así porque si no en un supermercado lo intentas comprar sin plástico y la verdad es que es súper difícil y te frustra mucho. Y después poquito a poco pues llevas tus propias bolsas de tela, ¿no? Es cuando sale ser consciente de acordarte de llevarte, si vas a estar mucho tiempo fuera, pues te llevas una botella por si para no caer las de vending. Sí, es un poco, pues, ir poco a poco evolucionando. Sí, en el momento que eres un poco consciente y empiezas a observar tu manera de consumir de otra forma, empiezas a ver los plásticos que antes pasaban desapercibidos. Y una vez que ya los ves, ya te empiezan digamos, a darle vueltas a cómo evitarlos. Yo, por ejemplo, era adicto, por ejemplo, a las bolsas de ensalada. O sea, te llevas a casa, te abres la mezcla de ensalada, te abres la bolsita, le pones 2 tonterías y ya tienes la cena hecha. Y al principio decía, bueno, ¿y esto cómo lo voy a conseguir? Bueno, pues algo tan simple como te compras 2 lechugas sueltas, las mezclas en casa y están igual de ricas. O sea, que son poco a poco buscarte un poco las soluciones. Sí, luego ya cosmética sólida, o sea que muchas cosas. Pasarte a la cosmética sólida, por ejemplo, que viene sin envase, no tienes que gastar botes, encima reduce la emisión mucho porque al no tener líquido, pues pesa mucho menos, son más pequeñitas. O sea, luego... Porque en la alimentación como que parece más sencillo, parece que nos vamos acostumbrando, ¿no?, a llevar las bolsas de tela, pero hay en otros ámbitos, ¿no?, como puede ser el de la cosmética o incluso lo que comentabais antes, la comida a granel, bueno, que todavía creo que falta mucho hábito por parte de la gente, ¿no? Mucha confianza quizá, ¿no?, en productos como eso, puede ser el champú sólido, que dices, bueno, ¿y esto cómo es, no? Imagino que ahí tendremos que ir aprendiendo, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco ponerlo más fácil a todo el mundo, al público en general, digamos, a los consumidores, porque todavía siguen siendo como productos que están un poco como para un público, no sé si es para un público especial, pero no están en los supermercados, por ejemplo, no están en las tiendas habituales donde compra la gente. El 85% de la población compra en supermercados y supermercados. O sea, lo primero que debería de ser que estos productos, y sobre todo la venta a granel, que tampoco es tan complicado, estuviesen en los supermercados para acercárselo a la gente. La venta a granel tanto de alimentación, por ejemplo, como de productos de limpieza, que es muy sencillo, por ejemplo, comprar lavavajillas líquido en tu propio recipiente, que tampoco es una cosa que tan descabellada. Han hecho pruebas en países y la gente le estaba encantado. O sea, que poder se puede. Ahora mismo es verdad que tienes que hacer un poco, no sé si un esfuerzo, pero sí que tienes que poner un poco más de tu parte. Yo creo que lo que habría que buscar es eso, que sea la forma normal de comprar. Sí, me imagino que bueno, que nos iremos concienciando cada vez más, ¿no? También es cierto que no hay en las grandes ciudades se empiezan a ver más y quizá también en los pueblos, pero la venta a granel todavía creo que no está tan extendida, aunque es cierto que España es un país con mucha tradición de venta a granel por el tipo de productos de alimentación que tenemos, ¿no? Pero hay escasez de tiendas de venta a granel en muchísimas ciudades y pueblos, ¿no? Y eso, el no ser accesible, el no tenerlo accesible también te dificulta muchísimo, por muy concienciado que estés, ¿no? Sí, pero por ejemplo, lo de ir al mercado siempre, o sea, en todos los pueblos no, pero
El mercado algo también lo estamos dejando un poco de lado, a lo mejor por los horarios o lo que sea, pero simplemente yendo al mercado en vez de al supermercado te ahorraría muchísimo envase. Entonces lo que decimos, que a lo mejor no tienes que hacer el 100%, porque a lo mejor no, pues vives en un pueblo pequeño y solo hay un supermercado, pero puedes reducir mucho por otros lados, ¿no? O sea, no hay que hacerlo todo, pero una vez que empieza es que de verdad que se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno. Oye, ¿veis que esa conciencia social se va incrementando? O, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con las mascarillas y los guantes durante el confinamiento, o ahora incluso, que tenemos que seguir utilizándolas, como que la salud está por encima y el cuidado del medio ambiente ha pasado a un segundo papel, ¿no? Y vemos las mascarillas y los guantes tirados por ahí. Es un ejemplo. Aún así, ¿creéis que la conciencia se está incrementando? Entiendo que sí, que las nuevas generaciones están muchísimo más abiertas a esto, pero ¿se nota? Sí, nosotros creemos que sí, que está aumentando la conciencia. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos hace 5 años, apenas se hablaba del plástico en los medios de comunicación, apenas comentabas a la gente los problemas que estaba causando y mucha gente decía, uy, yo no sabía eso, lo desconocía. En la actualidad ya casi todo el mundo sabe que está causando un problema y que, vamos, que hay que usarlo con moderación o tener cuidado. Y eso en 5 años ha sido. Y con respecto en general a la sostenibilidad, pues yo creo que también que las generaciones nuevas están mucho más concienciadas, aunque queda mucho por hacer de todas las formas. Y con el tema del coronavirus, a lo mejor ha venido un poco, tiene dos vertientes, por así decirlo. Por una parte, nos ha venido a decir que cuidado, yo me lo tengo en ese lado, que os queréis un poco convencibles, pero estamos haciendo mucho daño en el medio ambiente y mirarlo que no sois, que lo que está ocurriendo por todas las barbaridades que estamos haciendo, porque al final es pérdida de biodiversidad y de la deforestación, pues tiene mucho que ver con esto. Y por otro lado, es verdad que cuando hay un problema así tan grave, la gente parece que prioriza la salud sobre todo, que también es normal en un principio, pero es que no es algo que digas priorizo la salud y me tengo que olvidar del medio ambiente. Se pueden hacer las dos cosas, o sea, puedes tener mucho cuidado por tu salud y puedes tener mucho cuidado por el medio ambiente. Hay mascarillas reutilizables que son perfectamente seguras y tienes que estar tirando cada día o cada 2 días una. Y los guantes, por lo visto, tampoco son necesarios, que lo que es necesario es lavarte las manos con agua y jabón y también o con el gel hidroalcohólico. De todas formas, también hay que escuchar a los científicos con todo lo que nos digan y con todas las advertencias que nos dan, pero lo que no podemos también es volvernos un poco locos y dejar llevar por el pánico, que es un poco lo que ha ocurrido. Bueno, ¿no creéis que hay más conciencia social por parte de la sociedad en general que por parte de las administraciones públicas? Sí, total. Además ha habido ya mucho movimiento, ¿no? Yo qué sé, del boicot al plástico, de la gente que los deja los plásticos, ¿cómo se llama? Nasty de plástico, ¿no? Que dejan Plastic Attack, que dejan al salir del supermercado pues todos los envases que no les resultan necesarios y los dejan ahí para que su supermercado se haga cargo. O sea, hay mucho movimiento a nivel social, debería haber más, o sea, porque esto también es verdad que hablamos así como que es una cosa loca, pero en realidad somos un grupo cada vez más grande, pero todavía reducido dentro de la sociedad, ¿no? Pero sí que hay, y luego las administraciones pues van muy lento. O sea, lo único que hemos hecho aquí en España ha sido, por ahora, lo de poner las bolsitas cobrándolo y porque llega de Europa. Y la prohibición que va a llegar el año que viene de prohibir los desechables de un solo uso, como las pajitas, bastoncillos y tal, también porque viene de Europa. O sea, tenemos muy poca iniciativa y yo creo que estamos ya en una situación un poco crítica, ¿no? O sea, ya hay muchas pruebas de que no podemos seguir así y se hace muy poco. O sea, los plazos que hay para los cambios son muy largos. Y por ejemplo, eso, la Unión Europea dice que para 2030 querían que todos los plásticos que se pusiesen en el mercado fuesen reciclables o reutilizables. Y tú dices, pero tenemos que esperar todavía 10 años, ¿en serio? O sea, para que se sigan poniendo en el supermercado cosas que no se van a poder reciclar, que no tiene sentido. Entonces sí, pero yo creo que es importante también el movimiento social, evidentemente. Lo que pasa es que... Uy, espera, que nos dice el móvil algo. ¿Sabes? Vale, sí se nos ve, ¿no? Está bien. Sí. Oye, de todas las consecuencias así perniciosas del uso de estos plásticos de un solo uso, ¿cuál creéis que es la peor para el medio ambiente?
¿O Pues yo, cuál es la que deberíamos atajar inmediatamente? Si una administración pública ahora nos dijera, venga, me pongo y ataco, ¿cuál creéis que sería? ¿O cuál os la gusta? contaminación marina. O sea, los plásticos que hay ahora mismo en el océano, están provocando la muerte de muchísimas especies, de muchísimos animales. Las redes de pesca fantasmas que se quedan por ahí flotando matan al año, bueno, millones de animales. Y es lo que estamos hablando antes, o sea, la biodiversidad está directamente relacionada con nuestra salud, o sea, ya aunque sea por una cosa egoísta, la salud del océano es esencial para nuestra supervivencia en el planeta, ¿no? Y en el océano se genera, pues, no sé, pero la mayoría de oxígeno que respiramos, que muchas veces pensamos, ¿no? Sí, en el Amazonas y tal, que también en los bosques, pero el océano es donde se genera la mayoría de oxígeno que respiramos, ¿no? Y donde se absorbe el CO2. Entonces yo creo que sí, la salud de los planetas. No sé exactamente con qué medida en concreto, porque yo creo que tendría que ser muchísimas medidas y súper bien estudiadas, pero me parece que ahora mismo sí, ¿no? La contaminación. Sí, el tema de los microplásticos. Los microplásticos o sea, cuando el plástico no se degrada, sencillamente se rompe en partículas más pequeñas con el paso del tiempo. Y cuando son más pequeños, de 5 milímetros, se llama ya microplásticos. Lo que ocurre que, bueno, que pueden llegar a ser tan pequeños que ni los vemos, que pueden estar en todos lados. Ahora mismo cuando tienes que hacer un estudio buscando microplásticos, se encuentran. O sea, hay microplásticos en el agua embotellada, en el agua de grifo, en la sal, en el pescado, en el aire que respiramos. Hay microplásticos de las fibras de ropa, de los coches, de las llantas de los coches. O sea, ahora mismo estamos con microplásticos por todos lados. Han hecho también estudios que hasta en las heces humanas se encuentran microplásticos. O sea, estamos bebiendo, comiendo, respirando plásticos. Esto no se sabe lo que puede producir porque todavía no hay ningún estudio a largo plazo y tampoco es tan fácil llegar a conclusiones. Está claro que no puede ser bueno y debe haber alguna forma en que también es difícil de regular esto, pero a lo mejor es reduciendo en general el uso de plástico, ¿no? Pero no se puede seguir esparciendo plásticos que son posibles de recoger los microplásticos por todos lados y estar así, siguiendo así, sin pensarlo. Sé que es difícil, pero ¿podríais ponerle una fecha al consumo responsable del plástico de un solo uso? Mañana. Mañana comienza todo. Ojalá, pero o sea, a nivel, tú dices, realista de administraciones y de... Pues yo creo que Ojalá, pero... en 2030 se está poniendo un poco como objetivo, pero bueno, no para eliminarlo, pero están tomando algunas medidas para que sea un poco más circular, pero yo creo que no creo ser negativo, pero va a ir mucho más para allá. Encima, el consumo de plástico se piensa que va a seguir aumentando. O sea, que por mucho que pensemos que vamos para atrás, en la actualidad se están haciendo cantidad de fábricas para seguir produciendo plástico, sobre todo en Estados Unidos y México, y el que la mayoría son para plástico todavía desechable. Dice, bueno, parece que vamos mejor, pero es verdad que hay muchos países que están en desarrollo y que tienen una población muy grande y que requieren más plástico. O sea, la industria del plástico se quiere seguir creciendo, evidentemente, y va a ser difícil acabar con ellos. No acabar, tampoco hay que acabar, porque no lo digo así, no, hacer un uso más lógico del plástico. Y entonces yo creo que a no ser que desde abajo metamos presión, ciudadanos, grupos ecologistas y demás, va a ser muy difícil que haya una fecha en que esto es mejor. Oye, has nombrado a México y a Estados Unidos como países que entiendo que no lo deben estar haciendo muy bien. ¿Hay algún país que sí que consideréis que va por delante, que a nivel administración está concienciado realmente y están llevando a cabo iniciativas interesantes? Pues mira, algunos países de África, por mucho que tal, o sea, han puesto unas prohibiciones brutales y ya no se ve plástico desechable en las calles. O sea, hay algunos países donde directamente está prohibido y es ilegal tener una bolsa de plástico. Entonces ahora eso ha hecho que, claro, que la gente se lo tome en serio y que no se utilicen desechables de ningún tipo, ¿no? Y se vuelve a la forma tradicional, porque es que tradicionalmente siempre hemos tenido alternativas, ¿no? Ahora cuando parece que si no tienes una bolsa de plástico, la tengo que tener una bolsa de papel, como no, los cestos han existido toda la vida, o sea, siempre hemos tenido formas de llevar nuestra compra sin problema.
y simplemente volver un poco atrás, que no significa volver al pasado ni que sea algo negativo, sino que hay muchas formas de hacer las cosas. Y si a ti se te ocurre... No, bueno, a lo mejor Francia empezó un poco a poner unas medidas un poco más fuertes, también Costa Rica, pero en realidad muchas veces lo que está ocurriendo es que están intercambiando el plástico convencional por plástico biodegradable o compostable. Y en la actualidad pues tampoco hay la solución, o sea, no se trata de sustituir un tipo de plástico por otro, porque bueno, puede ser un poquito mejor, pero el plástico se composta, o bueno, normalmente no, depende del tipo de sello que tenga, pero cuando va a plantas de compostaje industrial, o sea, si acaba en el océano, por ejemplo, pues sigue siendo igual de problemático, porque sin oxígeno y con poca luz, pues se puede quedar ahí cientos de años y al final no acabamos con el problema sustituyendo una cosa por otra. Oye, ¿qué nos contáis en vuestro libro? Que sé que tenéis un libro. Sí, pues contamos muchas cosas. Contamos el por qué evitar el plástico, los tipos de plásticos, así un poco la introducción y después cómo ir reduciéndolo en las distintas esferas, ¿no? Desde, bueno, pues la cocina, por un cuarto de baño, cuando sales de casa. Luego también tiene un poco de apoyo moral, ¿no? De qué haces con la familia, cuando sales con amigos y esas cosas, ¿no? Y es como un manual para darte ideas, ¿no? O sea, no es como ahí la Biblia, sino es como darte ideas y para que cada uno lo adapte a su forma de vida y pueda reducir poco a poco, ¿no? Y ánimo, también me da mucho ánimo. Además hay muchas anécdotas, ¿no? Tenemos además, lo que más me gusta del libro es que tenemos anécdotas, tanto él como yo, son recuadritos con nuestro nombre y un dibujito nuestro, en el que vamos contando cosas por separado, porque claro, lo raro de escribir un libro entre dos es que tienes que escribir en plural, pero hay cosas que quieres decir tú, ¿no? O que quiere decir él sin... Entonces lo de los cuadritos, cada uno contando nuestras cosas, pues a mí me gusta mucho. Preguntan aquí cómo se llama el libro, se llama Vivir sin plástico. Somos muy originales. Así os identifican rápido. Está muy bien. Sí. Bueno, nosotros ya sabéis que mañana tratamos el tema de la sostenibilidad de una forma profunda. No hablamos solo de sostenibilidad medioambiental, sino que también en mañana tratamos muchos temas de sostenibilidad social y de sostenibilidad económica, pero economía, progreso sostenible, ¿no? Así que, bueno, queríamos hacer estas entrevistas con gente que tuviera algo que contarnos en cualquiera de estas áreas y bueno, para nosotros, vosotros sois un referente y queríamos estar con vosotros, así que agradeceros muchísimo vuestra disponibilidad y vuestra generosidad y nada, seguro que volvemos a vernos. Este año lamentablemente mañana no ha podido hacer su evento físico que teníamos previsto realizar en mayo en IFEMA, pero bueno, lo hemos transformado en múltiples actividades digitales, talleres, entrevistas, bueno, y una semana digital a modo de congreso que tendremos a finales de noviembre y ahí estaremos con vosotros, os esperamos y estaremos encantados de que nos acompañéis. Así qué guay, nosotros sí, encantados de estar donde nos llaméis, donde necesitéis. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por mirar la sostenibilidad así a gran escala y no quedarnos solamente con porque hay tantas cosas que influyen que es importante. Y hay pocos festivales todavía, pocos congresos sobre sostenibilidad. O sea, ahora mismo sí que es verdad que están surgiendo, pero hay muy poquito. Entonces es súper importante que vaya, o sea, el trabajo que estáis haciendo de concienciación también, ¿no? Porque también tenéis mucho de concienciación vosotros, ¿verdad? Mucho de concienciación y de inspiración también, y trabajamos mucho con colegios, con jóvenes, con startups que puedan aportar nuevas soluciones. Intentamos mirar al futuro, pero a ese futuro cercano, por eso lo llamamos mañana, ese futuro sobre el que podemos actuar. Y ahí estamos, intentando aportar nuestro granito de arena. Genial. Así que, pues enhorabuena, porque un proyecto muy chulo. Gracias. Pues un placer y seguro que volvemos a coincidir en cualquier punto. ¿Vale?
Bueno, seguro. Venga, Venga, un abrazo. un abrazo. Gracias. Chao, chao. hasta luego.